palabra de Dios se lee bajo la autoridad del nombre de Jesucristo. Dice esta repetida porción bíblica de la siguiente manera: después partieron del monte de Oro, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado en contra del Señor y contra ti. Ruega ahora al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Den conmigo un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Lean conmigo: vivía. Ahora vamos al Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 14 hasta el versículo 15. Dice la escritura de la siguiente manera: y como Moisés, ya conmigo, como Moisés, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puede sentarse, mis amados. La palabra de Dios está enriquecida. Quiero hablar en esta mañana bajo la temática: la cruz, el antídoto universal provisto por Dios. Ya conmigo: la cruz, el antídoto universal provisto por Dios. Y quiero introducir esta respectiva temática señalando algunos puntos relevantes con respecto a esta historia. Número uno, el primer punto relevante que le quiero señalar con respecto a esta historia es con lo relacionado al desánimo que tomó lugar dentro del contexto de Israel como nación. El versículo 4 en este capítulo 21 del libro de Números, la escritura plantea que los hijos de Israel partieron del monte de Oro, camino al Mar Rojo, para rodear la frontera de Edom. Y la escritura plantea que se desanimó el pueblo por el largo camino. ¿Cuántos me están siguiendo? Israel se dirigía específicamente a Canaán. Y la escritura plantea que se fatigó el pueblo por el largo camino en torno a la frontera de Edom. Es decir, ya que no se le permitió pasar a través del país, que era el camino más corto, el pueblo se desanimó a causa del largo camino. Escucha esto: cuando el camino hacia tu destino se acorta, esto produce gozo. Pero cuando el camino hacia tu tierra prometida se alarga, esto produce desánimo. ¿Y cuántos creyentes, por la causa no que se ha cortado, sino que se ha alargado el camino hacia su destino, esto le ha producido una especie de desánimo? Dice la escritura que se desanimó el pueblo por el largo camino. La palabra desánimo es una palabra que se define como un estado de apatía y falta de energía que paraliza la motivación. ¿Cuáles son las consecuencias del desánimo? Número 1, paraliza la motivación. Número 2, te detiene en el camino. Y número 3, dificulta tu avance y progreso espiritual. Un pueblo en quien ha tomado lugar el desánimo es uno que tiene paralizada la motivación. No se motiva a orar, no se motiva a leer la palabra, no se motiva a ayunar, no se motiva a congregarse, no se motiva a adorar. Un pueblo en quien ha tomado lugar el desánimo es uno que se detiene en el camino, se atrasa en cuanto al propósito y tiene dificultad en cuanto a su avance y progreso espiritual. El desánimo es un atentado a tu avance y progreso espiritual. ¿Sabe por qué? Porque te detiene en el camino y te atrasa en cuanto al propósito de Dios se refiere.
Escucha esto. Cuando el camino hacia tu destino se alarga, esto no puede producir fatiga y desánimo. Te tiene que producir fe para creer que fiel es el que te lo prometió, el cual también lo hará. Así que el primer aspecto que tenemos que lidiar es con el desánimo, porque representa un atentado a tu avance y progreso espiritual. La Escritura plantea que se desanimó el pueblo por el largo camino, y muchos creyentes se desaniman por la larga espera de las promesas de Dios. Número 2, el segundo punto que les quiero señalar con respecto a esta historia es con lo relacionado al pecado de crítica y murmuración que tomó lugar dentro del contexto de Israel como nación. Fue un pecado triple. Número 1, pecaron contra el mismo Dios. Número 2, pecaron contra el siervo de Dios. Y número 3, pecaron contra la provisión de Dios. Número 1, pecaron contra el mismo Dios. Hablaron mal en contra de Dios cuando criticaron su providencia y rehusaron someterse de todo corazón a su respectiva obra. En este tiempo de la actualidad presente, pecamos contra Dios cuando mostramos más simpatía por el mundo que por el reino. Pecamos contra Dios cuando mostramos más interés por las cosas de esta vida que por las cosas de la vida venidera. Pecamos contra Dios cuando preferimos satisfacer los placeres de la carne antes de ocuparnos en los asuntos que tienen que ver con la vida del Espíritu. Así que este pecado de crítica y murmuración fue un pecado contra el mismo Dios. Número 2, fue un pecado contra el siervo de Dios. El versículo 5 plantea que hablaron mal en contra de Moisés. Escucha esto, no se puede tener expectativa que hablen bien de nosotros aquellos que hablan mal y murmuran en contra de Dios. Si murmuraron y criticaron al mismo Dios, también van a murmurar y a criticar a aquellos que a Dios representan. ¿Cuánto me están siguiendo? Número 3, este pecado de crítica y murmuración que tomó lugar dentro del contexto de Israel como nación fue un pecado contra la provisión de Dios. El versículo 5 plantea: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hablaron despectivamente del maná, que era el pan que Dios había provisto para sustentarlo en el desierto. La pregunta es: ¿quién podrá satisfacer a aquellos que no se sienten satisfechos con el maná? El maná representa a Cristo, el pan provisto por Dios para sustentar nuestra vida espiritual. Cristo es el pan de Dios que da vida al mundo. Por el mundo lo aborrece como un pan liviano, bueno para jóvenes, niños y enfermos, pero no para hombres vigorosos en la batalla de la vida. Muchos en su soberbia rechazan, ven como insuficiente a Cristo, el pan de Dios, y buscan algo más, menospreciando así la provisión de la gracia de Dios para sus respectivas vidas. Escuche esto: quien no se siente satisfecho con el pan de Dios que da vida al mundo, que es Cristo, nada de este mundo lo va a lograr satisfacer. Así que el pecado de crítica y murmuración que tomó lugar dentro del contexto de Israel como nación fue un pecado triple. Pecaron contra el mismo Dios. 2, pecaron contra el siervo de Dios representado en Moisés. Y 3, pecaron contra la provisión de Dios que estaba representada en el maná que Dios había provisto para sustentarlo en el desierto. Número 3, el tercer punto que le quiero señalar con respecto a esta historia es con lo relacionado al justo juicio que Dios trajo sobre ellos por la causa de su pecado de crítica y murmuración. Y quiero que me presten su absoluta atención, porque estamos haciendo una especie de introducción o levantando una especie de plataforma para luego centrarnos en el mensaje de esta mañana, que es con respecto a la cruz, el antídoto provisto por Dios para sanar a la humanidad del veneno que se llama el pecado. ¿Cuánto me están siguiendo? Miren algo, el tercer punto que les quiero señalar es con lo relacionado al justo juicio que Dios trajo sobre ellos por la causa de sus pecados de crítica y murmuración. El versículo 6 plantea que Dios le envió serpientes ardientes, es decir, le envió
serpientes feroces y venenosas, que con una sola mordedura producía una feroz y, por así decirlo, una violenta y mortal inflamación, muriendo así mucho pueblo a causa de ello. Así que, mientras el pueblo iba de camino hacia la tierra prometida, a causa de su pecado de murmuración y de crítica contra el mismo Dios, dice la Escritura que tomó lugar un tipo de juicio representado en las serpientes ardientes, feroces y venenosas, que con una sola mordedura inyectaba un veneno letal, muriendo así o produciendo así que se muriera mucho pueblo a causa de él. ¿Cuánto me está haciendo? Número 4. El cuarto punto que le quiero señalar con respecto a esta historia es con lo relacionado al arrepentimiento que tomó lugar en este respectivo pueblo. El versículo 7 plantea: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por hablar en contra del Señor y contra de ti. Ahora ruega el Señor que quite estas serpientes venenosas del medio de nosotros. Y la Biblia dice que Moisés oró por ellos. Escucha esto. La actitud de arrepentimiento que tomó lugar en este pueblo se evidenció en su confesión: hemos pecado. Ya conmigo, hemos pecado. Luego ellos le peticionaron a Moisés que le ruega al Señor para que quite estas serpientes. El menospreciado siervo Moisés viene a ser ahora el intercesor. El perseguido pasa a ser ahora el peticionario a favor de los perseguidores. Las aflicciones a menudo cambian el sentimiento de los hombres con respecto a los hijos de Dios y les enseñan a valorar las oraciones que en otro momento eran objeto de burla. Así que Moisés, para mostrarles que los perdonaba, les bendice y comienza a interceder por ellos. ¿Cuánto me están siguiendo? Número 5. El quinto punto que les quiero señalar con respecto a esta historia es con lo relacionado al antídoto, ya conmigo, el antídoto provisto por Dios para sanar a aquellos que habían sido envenenados con la mordedura de la serpiente. El versículo 8 y 9, la Escritura plantea y dice: el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ya conmigo, vivirá. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Escucha esto. La forma para aplicar este antídoto provisto por Dios para sanar a aquellos que habían sido envenenados con la mordedura de la serpiente era mirar atentamente la serpiente de bronce que Moisés había levantado en un asta en un lugar elevado. La vida y la muerte dependían de una mirada. Lo voy a recapitular. Escucha esto. La vida y la muerte dependían de una mirada. Si cuando eran mordidos o si cuando eran envenenados por la mordedura de la serpiente rehusaban mirar la serpiente de bronce que fue levantada en un asta, pues morían y perecían en el desierto. Ahora, por otra parte, si cuando eran mordidos por la serpiente fijaban su mirada atentamente en la serpiente de bronce que fue levantada en un asta, pues entonces eran salvos y preservaban sus vidas. Esto es tipo y representación de Cristo. El Evangelio según Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, con el propósito de que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche esto. Jesús se refiere a esta historia que estamos haciendo mención, donde los hijos de Israel que fijaban su mirada en la serpiente de bronce levantada por Moisés eran sanados de la condición de envenenamiento que se le había comunicado o transmitido a través de la mordedura de la serpiente. ¿Cuánto me está haciendo? El punto de esta ilustración o analogía radica en el hecho de ser levantado. Ya conmigo, ser levantado. Como la serpiente, como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, en un asta, en un lugar elevado, con el propósito de que todos los que la vieran pudieran preservar su vida física.
Ahora, quienes fijan su mirada en Cristo, aquel que fue levantado en el madero de la cruz, van a preservar o van a vivir espiritual y eternamente. Quienes fijan su mirada en Cristo, aquel que fue levantado en el madero de la cruz, vivirán tanto espiritual como eternamente. ¿Cuánto me están siguiendo? Ahora bien, quiero que contemplemos 7 puntos con respecto a esta ilustración o analogía. ¿Cuánto quieres saber? Vamos a contemplar 7 puntos con lo relacionado a esta ilustración o esta analogía entre lo que fue la serpiente de bronce, que era símbolo de representación de Cristo y su respectivo sacrificio en el madero de la cruz. ¿Cuánto me están siguiendo? Número 1. El primer punto que tenemos que contemplar con respecto a esta analogía es que las serpientes ardientes, feroces y venenosas que envenenaron a toda aquella generación con su mordedura, representa la serpiente antigua, Satanás, que con su mordedura envenenó a toda la humanidad. La mordedura de esta serpiente antigua se llama el pecado. ¿Cuánto me están siguiendo? Número 2. El segundo punto que tenemos que contemplar con respecto a esta analogía es con lo relacionado al remedio, la cura, el antídoto. Fue Dios mismo que prescribió el antídoto contra las serpientes ardientes. Lo voy a recapitular. Fue Dios mismo que prescribió el antídoto para las serpientes ardientes o venenosas. De igual forma, nuestra salvación por medio de Cristo fue ideada por el mismo Dios. Él mismo la planificó, la ideó y pagó el rescate por ellos. ¿Cuánto me están siguiendo? Número 3. El tercer punto que tenemos que contemplar con respecto a esta analogía es que el antídoto prescrito fue muy extraño a primera vista, muy poco apropiado. De igual forma, nuestra salvación por medio de la cruz de Cristo es para los judíos tropezaderos y para los gentiles locura. ¿Cuánto me están siguiendo? Número 4. El cuarto punto que tenemos que contemplar con respecto a esta analogía es que lo que curó fue hecho a la imagen de lo que murió. Yes. Lo voy a recapitular. Lo que curó fue hecho a la imagen de lo que murió. La serpiente de bronce que sanó fue hecho a la imagen de las serpientes ardientes que envenenaban. Esto es tipo de Cristo. Así también Cristo, aunque en sí mismo estaba completamente libre de pecado, fue enviado en semejanza de carne de pecado, y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo se hizo pecado por nuestra pecaminosidad, para que nosotros fuésemos hechos justos por su justicia. Es por una serpiente que fueron mordidos por una forma de serpiente, tiene que ser sanado. Así como la muerte entró por un hombre y la condenación pasó a todos los hombres, así también por un hombre, Jesucristo, vino la resurrección y la justificación de vida a todos los hombres. Lo que sanó fue hecho a la imagen de lo que murió. El Cristo que sanó fue hecho a la imagen de lo que envenenó la humanidad, el pecado. Por eso dice la Biblia que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuánto me están siguiendo? Número 5. El quinto punto que tenemos que contemplar con respecto a esta analogía es que la serpiente de bronce fue levantada en un lugar alto. Así también Cristo fue levantado en un lugar alto cuando lo crucificaron en el madero de la cruz. ¿Cuánto me están siguiendo? Número 6. El sexto punto que tenemos que contemplar con respecto a esta analogía es que la serpiente de bronce contrarrestó la acción mortífera de la serpiente venenosa. De igual forma, esto es figura de Cristo, que triunfó sobre Satanás, la serpiente antigua, y aplastó su cabeza cuando despojó a los principados y las potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz.
¿Cuánto me está siguiendo? Número séptimo. El séptimo punto que tenemos que contemplar con respecto a esta analogía es que el antídoto provisto por Dios fue divinamente efectivo. Ya conmigo, el antídoto fue divinamente efectivo. El versículo 9 declara y plantea: cuando alguno miraba a la serpiente de bronce, vivía. Nadie miraba en vano. Ninguno pereció cuando colocó su mirada en la serpiente de bronce. No importa cuántas serpientes lo hubieran mordido, no importaba si era rico o era pobre. La promesa era: cualquiera que mirare, quien mire a ella, vivirá. Así también la serpiente antigua llamada Satanás envenenó a la humanidad con su mordedura. La mordedura de esta serpiente antigua se llama el pecado. Así que la humanidad estaba envenenada con el pecado y estaba a punto de perecer eternamente. Pero ¿qué acontece? Como Dios o como Moisés levantó la serpiente en el desierto con el propósito de que todo que la miraran viviera, así también Dios levantó a Cristo en el madero de la cruz con el propósito de que todo el que fije su mirada y su fe en este sacrificio no perezca en su condición de pecaminosidad, sino que tenga una vida permanente y eterna. Quienes fijan su mirada en aquel que fue levantado en el madero de la cruz no perecerá en su condición de pecaminosidad, sino que tendrá una vida permanente y eterna. ¿Cuánto me están siguiendo? Así que el sacrificio efectuado por Cristo en el madero de la cruz es divinamente efectivo para extirpar el veneno del pecado de la humanidad. Yes. Aleluya. Ahora bien, esa fue la introducción. ¿Cuánto alabamos? Donde me quiero enfocar en esta mañana es: les voy a presentar diferentes serpientes que han mordido e inyectado su veneno en diferentes personas, y al punto con este veneno le vamos a presentar el respectivo antiguo. ¿Cuánto me están siguiendo? Ya contemplamos la serpiente de aquel entonces que tomaron lugar en el desierto. Ahora veamos las serpientes ardientes, feroces y venenosas que han mordido, inyectado su veneno en este tiempo de la actualidad presente. ¿Cuánto me están siguiendo? Número 1. La primera serpiente que ha mordido e inyectado su veneno en la vida de muchas personas se llama la serpiente de la avaricia. La avaricia se define como un deseo desmedido por la adquisición y posesión de riqueza y bienes materiales. Uno de los personajes bíblicos que fue envenenado con la serpiente de la avaricia fue un personaje llamado Judas. La Biblia dice y plantea que este Judas vendió, cambió, sustituyó a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Cuánto me están siguiendo? Cuando usted como creyente le interesa más lo material antes que lo espiritual, lo temporal antes que lo eterno, producir dinero antes que asistir al templo, es una señal de que usted ha sido envenenado con la serpiente de la avaricia. Todo aquel que ha sido envenenado con la serpiente de la avaricia tiene los ojos verdes. Donde quiera ven dinero. Dile que te lo alaba y disimula. El antídoto para ser sanado del veneno que te inyectó la serpiente de la avaricia se llama la práctica de la generosidad. A la medida que practicamos la generosidad y damos a esa misma medida, vamos a extirpar el veneno de la avaricia de nuestra vida. ¿Cuánto me están siguiendo? Número 2. La segunda serpiente que ha mordido y inyectado su veneno en la vida de muchas personas se llama la serpiente de la falta de perdón. La falta de perdón se define como el acto de aferrarse al resentimiento, el rencor y la ira hacia alguien que nos ha lastimado. Es una decisión interna que nos encadena al pasado y produce una especie de desgaste físico, emocional y espiritual. Escuche esto.
Quienes han sido envenenados con la serpiente de la falta de perdón, número uno, se aferran a sus heridas, es decir, mantienen vivo el recuerdo del daño, reviviendo constantemente la ofensa y el dolor. Número dos, quienes han sido envenenados con la serpiente de la falta de perdón, tienen un continuo pensamiento de venganza. Escucha esto, ya conmigo, tienen un continuo pensamiento de venganza, es decir, buscan que la persona que lo hirió, que la persona que lo traicionó, que la persona que lo golpeó, reconozca su error y pague por lo que hizo. Número 3, quienes han sido envenenados con la serpiente de la falta de perdón, tienen una especie de resentimiento y amargura con respecto al sujeto ofensor. El antídoto para ser sanado de este tipo de veneno se llama la práctica del perdón. El perdón se define como soltar, dejar ir a la persona que te hirió sin reseña y sin ningún tipo de resentimiento en el corazón. ¿Cuánto me están siguiendo? Ya junto con el veneno está su respectivo antídoto. Número 3. El tercer tipo de serpiente que ha mordido, inyectado su veneno en la vida de muchas personas, se llama la serpiente de la envidia. La envidia se define como un sentimiento de dolor por no poseer uno mismo lo que el otro tiene. Quienes han sido mordidos o envenenados por la serpiente de la envidia poseen una profunda tristeza por el hecho de no poseer la unción o la gracia que su hermano que les rodea posee. El antídoto para ser sanado del veneno que te inyectó la serpiente de la envidia se llama el contentamiento y la gratitud. Estar contento, felices y agradecidos con lo que ya tenemos en Cristo es el antídoto perfecto para contrarrestar el veneno de la envidia de nuestra vida. Hay que estar felices, contentos y agradecidos por lo que ya tenemos en Cristo. Eso es un antídoto para el veneno de la envidia. ¿Cuánto lo están siguiendo? Número 4. La cuarta serpiente que ha mordido e inyectado su veneno en la vida de muchas personas se llama la serpiente del chisme y la murmuración. El chisme se define como la revelación de secreto ajeno. Es la difamación o la propagación de información falsa con el propósito de destruir la reputación de tu hermano. ¿Cuánto me están siguiendo? Quienes han sido envenenados con la serpiente del chisme y la murmuración constantemente propagan información para destruir la reputación de otros. Cuando nosotros constantemente propagamos información falsa para destruir la reputación de otros, es una señal que hemos sido envenenados con la serpiente de la crítica y la murmuración. El antídoto para ser sanado de este tipo de veneno es guardar silencio y solo hablar de las virtudes de los demás. Número 5, y con esto prácticamente cierro. El quinto tipo de serpiente que ha mordido e inyectado su veneno en la vida de muchas personas se llama o se describe y cataloga como la serpiente de la ira. La ira, el cólera, el enfado, la rabia, el enojo, la furia, se define como una emoción que se expresa a través de la irritabilidad. Quienes han sido envenenados por la serpiente de la ira están llenos de enfado, rabia, enojo y furia. Por eso constantemente golpean e hieren a otros a través de sus palabras. El antídoto para ser sanado de este tipo de veneno se describe como colocar tus emociones bajo el señorío y la autoridad de Cristo. La única forma de ser sanado de la ira, el enojo, la furia, la irritabilidad, lo que tiene que ver con el cólera, es someter nuestras emociones bajo el señorío de Cristo. ¿Cuántos me están siguiendo? Concluyo donde comencé. Solamente voy a tocar el Evangelio según Juan. Juan capítulo 3, versículo 14-15. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto con el propósito
de que todos los que fijaran su mirada en esta, que fue colocada en un asta, en un lugar elevado, pudieran preservar su vida física. Así también Dios levantó a Cristo. Ahora, quienes fijan su mirada en Cristo, aquel que fue levantado en el madero de la cruz, no perecerán en su condición de pecaminosidad, sino que tendrán una vida espiritual permanente y eterna. Todos aquellos que están sin Cristo han sido envenenados con la mordedura de la serpiente antigua. La mordedura de esta serpiente antigua se llama el pecado. Así que la humanidad, la realidad que presenta la humanidad sin Cristo, es que está envenenada con el pecado y está a punto de perecer eternamente. Ahora bien, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto con el propósito de que todos los que fijaran su mirada en esta serpiente de bronce serán sanados, así también Dios levantó a Cristo en el madero de la cruz con el propósito de que todos los que han sido envenenados con el pecado ahora no perezcan en su condición de pecaminosidad, sino que tengan una vida permanente y eterna. La clave es en mirar atentamente y creer en aquel que fue levantado en el madero de la cruz. La vida y la muerte dependen de una mirada. Si cuando eran mordidos por la serpiente rehusaban mirar atentamente lo que fue levantado, morían y perecían en el desierto. Ahora, si cuando eran mordidos por la serpiente fijaban su mirada atentamente en lo que fue levantado, eran salvos y preservaban su vida. Hoy por hoy, de igual forma, todos los que han sido mordidos con la mordedura de la serpiente antigua llamada Satanás, esta mordedura se llama el pecado. Si no miran atentamente a aquel que fue levantado en el madero de la cruz, pues van a aparecer en su condición de pecaminosidad. Ahora, si los que han sido mordidos con la mordedura de esta serpiente antigua, esta mordedura se llama el pecado, miran atentamente en aquel que fue levantado en el madero de la cruz, no perecerán en su condición de pecaminosidad, sino que tendrán una vida permanente y eterna. Póngase de pie. Estuvimos hablando acerca de